Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, perdonen un poco la voz. Bueno, hoy tenemos al doctor Antonio Pérez Largacha, que yo creo que es conocido por todos ustedes, aunque bueno, voy a dar una breve nota sobre él. Hizo la tesis doctoral en el año 92 sobre el Estado egipcio en el antiguo Egipto. Ha sido profesor también de la Universidad de Castilla-La Mancha. En la actualidad es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. Él organizó, junto con la doctora Inmaculada Vivas, el Congreso Ibérico de Egiptología en Cuenca en el año 2015, que fue todo un éxito en cuanto a asistentes, en cuanto a comunicadores y, desde luego, en cuanto a organización. Y con motivo de este congreso, pues también se hizo una exposición temporal que ha ido por varias sedes, desde Cuenca, Madrid, Almería, no sé si me pierdo alguna, pero bueno, diferentes sedes de fotografía sobre el Valle de los Reyes y con un texto alusivo a cada uno, con diferentes investigadores que participaron en esta exposición. Bueno, el doctor Antonio Pérez Largacha nos viene a hablar hoy de un tema, yo creo que poco usual, y lo digo en el buen sentido de la palabra, tanto peculiar, pero en el buen sentido, y desde luego muy interesante, que es la egiptomanía, cómo se inició la egiptomanía, cómo se ha ido desarrollando, y además desde un punto de vista de un egiptólogo, que eso es muy importante, que yo creo que cuando terminen de ver la conferencia tendrán otros ojos con respecto a lo que es realmente la egiptomanía. Bueno, la egiptomanía brevemente pues se inició evidentemente con la llegada de Napoleón Bonaparte en el 1798, la posterior publicación del libro de la descripción del Egipto, la publicación de los jeroglíficos por parte de Champollion. Todo eso abrió las puertas a un nuevo mundo hasta entonces desconocido, a infinidad de personas que acabaron llegando a Egipto, sobre todo misiones arqueológicas, investigadores, pero también no sé, marchantes, aventureros, coleccionistas que fueron llenando museos y colecciones privadas de las piezas. Se comenzó a excavar en tumbas, en templos, en monumentos, y todo eso dio lugar a un conocimiento de la historia de Egipto, pero también de la egiptomanía. Y como punto importante, o yo creo más representativo, iba a ser pues la representación, la puesta en marcha de la representación de Aida, de la obra de Aida, que se inauguró el 24 de diciembre de 1871, me parece, en el Gran Teatro de la Ópera del Cairo, y que bueno, mostraba por un lado cómo era el antiguo Egipto a su manera, evidente la monumentalidad, los vestuarios, etcétera, pero también unido a el momento que le tocó vivir, ese romanticismo, pues el amor, la traición, el final trágico, etcétera. Yo creo que les dejo con el doctor Antonio Pérez Largacha, que lo hará desde luego muchísimo mejor que yo. Sé que les gustará y que verán con otros ojos lo que es la egiptomanía. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Gracias a Esther Pons por la presentación más propia de... Nos conocemos hace años, con lo cual es normal que se digan estas cosas. Y no sé qué visión voy a dar de la egiptomanía ni qué visión van a tener ustedes al final de la conferencia de la misma. Quiero también agradecer al Museo Arqueológico Nacional, a Carmen Marcos y también felicitar por esta iniciativa que con motivo de las representaciones de óperas como Aida se celebren toda una serie de actos paralelos para situar mejor, conocer mejor el contexto en el cual manifestaciones artísticas tan impresionantes como es Aida tuvieron lugar, por qué tuvieron lugar y qué transmitían y siguen transmitiendo todavía en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, como ha dicho Esther en la presentación, Aida se estrenó pues una fecha, 24 de diciembre, una fecha para nosotros poco habitual para inaugurar, presentar cualquier acto, del año 1871 en la Ópera de El Cairo. Ahí tienen ustedes, en esa imagen, pues el cartel de presentación, de anuncio de esa primera representación de Aida en la Ópera del Cairo. Una imagen también de la escenografía que se desarrolló con motivo de la inauguración y una foto del edificio, la Ópera del Cairo,
que fue construida por Ismael Pachá, por entonces gobernante de Egipto, que entre sus políticas lo que intentó sobre todo fue la de europeizar Egipto, integrar a Egipto en el mundo occidental. Una de sus misiones, visiones, programas era precisamente desvincular todo lo posible a Egipto del Imperio Otomano, del cual dependía. Un Imperio Otomano que irá saliendo a lo largo de esta conferencia en distintas ocasiones y que era visto en Occidente, Europa, como el enemigo, como el otro, el diferente. Y entonces, pues Ismael Pachá intentó europeizar, como digo, Egipto, y para ello emprendió toda una serie de acciones políticas, económicas, de infraestructura, etc. Una de ellas, la más conocida de todos, pues, bueno, aquí tienen otros carteles, soy un desastre pasando diapositivas, se van a ir dando cuenta ustedes a lo largo de la conferencia. Aquí tienen una imagen también del libreto y una imagen de Verdi con motivo de esa primera representación de Aída en la ópera de El Cairo. Esta imagen se corresponde con la representación actual de Aída en el Teatro Real, recuperando una escenografía de hace 20 años, pero en ella ya podemos empezar a intuir cómo la egiptomanía, los elementos fabulosos de Egipto, están presentes en esta ópera. Cuando se habla de Egipto, siempre, si hacemos aquí una encuesta, seguro que todos estamos pensando ahora mismo pirámides, obeliscos, momias, tumbas, tesoros y, en el peor de los casos, maldición de los faraones, el faraón escorpión que sale de la tumba, como en las películas últimamente, etcétera, etcétera. Son unas imágenes que están asociadas al mundo, a la cultura faraónica. Yo voy a intentar explicar por qué en parte, pero que siguen latentes en nuestra sociedad, y aquí esa es una prueba de cómo hay que representar a Aída. Aída, si no se representa en un ambiente egipcio, pues no es Aída o no se considera Aída. Y una prueba es esta representación que ha tenido lugar el mes pasado en Dubái. Pueden ver pirámides, evidentemente están ahí presentes, lo faraónico es lo que adorna. Y esto también es importante. ¿Por qué? Porque el compositor de esta ópera, Verdi, aparte de la música, etcétera, etcétera, lo que hizo fue teatralizar totalmente o terminar de teatralizar la ópera. Se convirtió en un espectáculo. El siglo XIX, el romanticismo, en la literatura, en la ópera, en la música, todas las manifestaciones, en definitiva, pues fue rompiendo con la razón que había imperado durante la época de la Ilustración y con anterioridad, e intentaba buscar lo que eran las emociones, la expresividad, los sentimientos, etc. Y además es un siglo XIX que también hay que tener en cuenta que se producen muchos cambios sociales, económicos y tecnológicos, ya no como consecuencia de la Revolución Francesa, sino de todas las revoluciones liberales. Surge una clase burguesa. El mundo de la música, por ejemplo, ya no se representan esas óperas dentro de las cortes, sino que las óperas también se convierten en un espectáculo público, por decirlo así, y también en un signo de distinción social. Quien puede pagar una entrada en la ópera, pues está demostrando también una posición social. Y eso también tiene otra vertiente, que es que el compositor comienza a ganar dinero. Y a Verdi, por ejemplo, pues le pagaron 15.000 francos en oro por componer Aída, que en aquella época no estaba nada mal, ¿no? Pero eso implicaba también otra cosa, y era que la ópera debía de tener éxito, porque si no tenía éxito, pues claro, el compositor, el director de la ópera, etcétera, etcétera, perdían dinero. Y entonces
comienza también ese proceso de teatralización, de enmarcar la música en unos contextos que también sirvan de atractivo al espectador, ¿no? Y Aída en ese aspecto lo logra con el mundo egipcio. Aída, que ha sido representada en todos los lugares, grandes ciudades, aquí traigo esta porque me ha llamado muchísimo la atención, esto es en Masada, en Israel, en la famosa fortaleza de Masada, de la rebelión judía contra Roma, pues se representa Masada, se representa Aída con esos aspectos. Y este es Verdi, el protagonista, el compositor de la ópera que nos ha hecho reunirnos hoy aquí. ¿Por qué se llama a Verdi? ¿Por qué Verdi se va a hacer cargo de redactar, componer Aída? Pues dentro de esa política que he mencionado anteriormente de Ismail Pachá, estaba la de europeizar infraestructuras, como he dicho, y una de las infraestructuras que puso en marcha fue la construcción del Canal de Suez. Un canal de Suez que era una vieja aspiración que existió ya en el Egipto faraónico, ya hubo faraones, y en época saíta y en época tolemaica y con posterioridad, que realizaron toda una serie de proyectos e intentos para unir el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Y, bueno, pues este proyecto se retomó con entusiasmo en época de Ismail Pachá. Es una obra de ingeniería realizada por Ferdinand de Lesseps, que después también se embarcaría en la construcción del Canal de Panamá, y que aparece en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, por ejemplo, así a modo de anécdota. Y claro, un acontecimiento como este, la inauguración de un canal que iba a abrir nuevas rutas de comunicación, iba a poner, en definitiva, en contacto a mundos, regiones diferentes a través de Egipto, pues merecía una inauguración por todo lo alto. Y a esa inauguración pues, se invitó a todas las casas reales europeas, todas las autoridades intelectuales, políticas europeas. Y claro, cuando se reúnen todas esas autoridades, pues hay que realizar toda una serie de actos para que estén a gusto. Y entre esos actos, pues se pensó que qué mejor que Verdi compusiera una ópera que era Aída. Por desgracia, esa ópera no se pudo estrenar con motivo de la inauguración del Canal de Suez. La inauguración del Canal de Suez tuvo lugar en 1869 y el estreno de Aída tuvo lugar 2 años después, el 24 de diciembre de 1871. Pero ya nos están poniendo una serie de premisas. Aquí tienen unas imágenes de ese proceso de la inauguración del Canal de Suez, los pabellones donde acudían esas familias reales, todos los invitados, los actos oficiales. Cortar la cinta, en definitiva, como se hace ahora. Protagonista especial de esta efeméride pues fue la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que aquí aparece pues, yendo a el acto inaugural. Como pueden ver, no sé si alguna vez habría montado en algún dromedario, pero aquí parece que se la ve muy segura. Pero bueno. Y, bueno, pues en ese canal, pues lógicamente, el yate de la emperatriz Eugenia. Pero fíjense ya en la imagen, que ya no es simplemente la embarcación que inaugura ese tránsito de esa nueva vía de comunicación, sino vean también los monumentos que hay al lado del canal, obeliscos, es decir, lo faraónico, lo majestuoso, lo grandioso, lo que transmite en definitiva poder, opulencia, etcétera, etcétera, está presente. Y en el caso de España, pues nuestra presencia fue, vamos a dejarlo en escasa. Lo único que fue la fragata Berenguela, que la tienen aquí. Fue de las últimas en atravesar el Canal de Suez, porque además
se encallaba continuamente, y, bueno, pues esa fue nuestra representación en la inauguración del Canal de Suez. Unos invitados a los que había que dar de comer, cenar, con todo el lujo, evidentemente, ¿no? Las crónicas sociales, etcétera, etcétera. Pero hay aspectos importantes más allá de lo fastuoso, que son poco conocidos, creo, como es esta imagen. Como pueden ver, es un monumento que se pensó para estar a la entrada del Canal de Suez. Aparecen los elementos egipcios, aparecen los elementos clásicos, es decir, esa gran obra debía de tener a lo largo de su recorrido, en la entrada, en el trayecto y a la salida, pues una serie de monumentos que en definitiva plasmaran, reflejaran la grandiosidad no de la obra, sino del propio país, Egipto. Y quizás lo conozcan, pero siempre me parece llamativo recordar este hecho. Ahí tienen el proyecto original de Auguste Bartholdi para el Canal de Suez, la Estatua de la Libertad, que en un principio iba a tener el nombre de Egipto iluminando a Asia. Es decir, un epíteto muy característico, muy definidor, en definitiva, de esa política intención de Ismael Pachá de hacer ver que Egipto era como la continuación de Europa y que Egipto iba a iluminar a Asia. Finalmente, la Estatua de la Libertad no acabó en el Canal de Suez, como es evidente, sino que acabó en Nueva York, como lo tienen ustedes ahí, Estatua de la Libertad iluminando al mundo, que fue el nombre y el título con el cual se la conoce. Pero bueno, lo que tienen en medio es la cabeza de la Estatua de la Libertad en la Exposición Universal de París de 1878. Unos dignatarios a los cuales había que alojar. Aparecen los grandes hoteles. Quien haya ido a Egipto pues habrá pasado por algunos de estos hoteles, el Sefard, el Mena House, etc. Y claro, ya que vamos a Egipto, hay que hacer turismo. ¿Y qué hay que ver en Egipto? Pirámides, y momias, y tesoros. Estamos en 1869, con lo cual todos los grandes dignatarios que llegan a Egipto ya conocen los tesoros, las maravillas de Egipto. Saben que la egiptomanía está dentro de las sociedades europeas, con lo cual se sienten atraídos por los monumentos. Aquí tienen una imagen de la época, del emperador de Austria, que es ayudado a subir a las pirámides, algo que hasta hace pocas décadas se podía hacer, pero que ya no se puede hacer, pero bueno. Y claro, dignatarios se tenían que hacer la foto, lógicamente, ¿no? Aquí tenemos a Auguste Mariette, un personaje que va a salir a lo largo de esta conferencia, pues acompañando. Auguste Mariette es el que puso las bases del Museo de Bulak, puso las bases de las instituciones científicas egiptológicas en Egipto, etcétera, etcétera, y hizo de anfitrión, en definitiva, de estos grandes dignatarios. Además, Auguste Mariette, como veremos, estuvo muy involucrado en la preparación de Aida, el vestuario, todo el entorno que iba a rodear a esta ópera, Aida. Pero claro, esos turistas, esos reyes, esos dignatarios, venían atraídos ya a Egipto, un Egipto que ya había atraído la atención desde la antigüedad con los griegos. Esta imagen es de Heródoto, el padre de la historia, y todos han oído sus famosas afirmaciones sobre la momificación. Es el único que habla de momias. En Egipto no se hablaba antes de momias, pero bueno. Y pone las bases de la egiptomanía. Una egiptomanía que después va a seguir desarrollándose con los Ptolomeos, Alejandro Magno y Alejandría.
Alejandría como mito, realidad. Unos reyes ptolemaicos que van a construir toda una serie de templos que todos ustedes, cuando van a Egipto, pueden contemplar en el trayecto entre Tebas y Luxor. Se empiezan a generar también toda una serie de leyendas, como que los colosos de Memnón, llamados así porque había que vincularlos de alguna forma con Troya, igual que Eneas fundó Roma, etcétera, etcétera, pues bueno, pues comienzan toda una serie de leyendas sobre los monumentos, etcétera. Y dentro de ese mundo tolemaico, pues hay una figura central que cada vez que hablamos de Egipto también a ustedes les vendrá a la cabeza, que es Cleopatra. Cleopatra ha encarnado muchísimas dramatizaciones, muchísimas imágenes, poder, sensualidad, exotismo, etcétera, etcétera. Aquí este es un cuadro de Tiepolo, en el cual está con Marco Antonio y está echando en la copa una perlita, como símbolo de me sobran las perlas, poder, etcétera, etcétera. Y así, según una de las leyendas, cautivó a Marco Antonio, etcétera. Aquí tienen otra copia de ese mismo cuadro, también de Tiepolo. Este está en Venecia. Pero vean cómo en el fondo aparece un obelisco. Es decir, los elementos egipcios están presentes desde el principio. Cleopatra encarna muchos de los aspectos de esa egiptomanía. Aquí tienen pues eso, un cuadro que representa una entrevista, teóricamente, entre Augusto y Cleopatra. Una Alejandría que cayó al final, la destrucción de la biblioteca, detalles que todos ustedes conocen, con lo cual no me voy a entretener en ellos. Unos romanos que llegan a Egipto se representan como faraones egipcios, como pueden ver en esta imagen, pero también hacen otra cosa que es muy importante y es llevar lo egipcio a Roma. Y este, por ejemplo, es el Serapeum de la villa de Adriana. El obelisco que está en la plaza de San Marcos, lo llevó Calígula. Está sin inscripciones porque se las borraron, no eran inscripciones legibles, con lo cual había que borrarlas. Pero en Roma hay más obeliscos, como todos ustedes saben. El Panteón de Roma, cuyas columnas fueron extraídas de canteras de Egipto y tiene elementos egipcios, y en la plaza pues también hay un obelisco. He preferido esta imagen que no una moderna con coches, porque me parece como más romántica también, ¿no? Evoca más. O incluso altos dignatarios romanos que se entierran en una pirámide, en Roma. Claro, todo esto ¿a qué da lugar? Este es el templo de Devot, que también se lo debemos en parte a los romanos, ¿no? ¿Todo esto a qué da lugar? A que cuando se produce la desconexión entre Oriente y Occidente al final de la Antigüedad, hay unos elementos egipcios que están presentes en Roma. Hay unos relatos sobre el antiguo Egipto que van a seguir circulando en el mundo occidental. Esos relatos son los de los escritores clásicos, Heródoto, Diodoro, Estrabón y otros, y los monumentos que los romanos habían llevado a Roma. Con lo cual eso es lo que va a pervivir del antiguo Egipto. ¿Y qué es lo que transmiten esos relatos y esos monumentos? Poder, opulencia, unos conocimientos ocultos. ¿Cómo era posible que pudieran momificar y que los cuerpos se conservaran? ¿Cómo podían leer esas inscripciones que no hay forma de entenderlas de ninguna forma? Esas inscripciones tienen que esconder, en definitiva, unos conocimientos ocultos, secretos. Comienza así el hermetismo.
la idea de que esa escritura esconde unos secretos, la piedra filosofal, en definitiva, del conocimiento. ¿Y todo esto a qué va contribuyendo? A poner esa imagen cada vez más idílica, fantasiosa del antiguo Egipto durante la Edad Media y el Renacimiento. Y para ir acelerando, llegamos, por ejemplo, al siglo XVII, donde tenemos una de las primeras representaciones de ir a las pirámides. Ir a las pirámides era una aventura. O sea, no es como ahora, que se coge el autobús y el tráfico, etcétera, etcétera. Era una verdadera aventura, era una excursión con sus peligros. Además, algunos viajeros así lo relatan. Y claro, estos exploradores, viajeros que van llegando a Egipto, pues transmiten en sus memorias, en sus libros, lo que ven. Y claro, esto cuando lo ven sus contemporáneos, pues no hace nada más que aumentar esa egiptomanía, ir poniendo esa egiptomanía. Unas pirámides que, como ustedes sabrán, por ejemplo, en la Catedral de San Marcos de Venecia, son representadas como los graneros del patriarca José. Esa es una de las ideas, por ejemplo, que perduró, se transmitió y se generó del mundo egipcio. Llegamos así a Thanasius Kirche, en el siglo XVII, donde aquí le vemos representado como Oedipus, hablando con la Esfinge, y claro, no podían faltar las momias. Esa idea, esa imagen de Egipto. Momias y pirámides. Kirche intentó descifrar la escritura jeroglífica, dio algunos pasitos, la verdad. Uno de los más importantes es que estableció ciertos paralelismos con el mundo chino, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Pero claro, todo esto nos va reflejando la imagen que había del antiguo Egipto ya en el siglo XVII en toda Europa. Aquí tenemos a Pietro de la Valle, 1674, ¿y qué está haciendo? Comprando momias. Comprando momias para traérselas a Europa, junto con las momias que se traía, papiros, objetos, todo. Pero ¿por qué las momias eran tan deseadas en Europa? Pues por el contenedor que tienen al lado, la mumia, el polvo de momia, que desde la Edad Media se consideraba que era como el paracetamol de la época, la aspirina de la época, o el gelocatilo, como lo queramos llamar. Curaba todas las enfermedades, desde la gota a cualquiera que se puedan ustedes imaginar. Total, si un cuerpo había perdurado tanto tiempo, su polvo era mágico. Su polvo me puede ayudar a perdurar. Y entonces, el mito de las momias ya no solamente son los tesoros, es la vida. Y si no, vean las películas de Hollywood, esas momias que aparecen después de miles de años, aparecen otra vez. Bueno, pues esos frascos de momia las pueden ver en todos los palacios, en todas las farmacias de los palacios, antiguas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a Jean de Thévenot, en 1727. ¿A qué van a Egipto estos personajes? Momias, como pueden ver. Frederick Norden llega a Egipto y realiza una serie de descripciones de lo que ve. Imágenes como esta. Richard Pocock, noble polaco, y esta es la primera imagen del Valle de los Reyes que tenemos. Lo único que hay cierto pues es un poco el monte que hay arriba, que tal, pero el resto es una invención. Pero bueno, evoca todo esto. ¿Qué va evocando? Esos lugares, ese misterio. Y esos lugares hay que conocerlos. Y esos lugares, pues, ¿qué esconden? Porque estos monumentos que emergen de la arena del desierto, ¿qué tienen debajo? ¿Qué tesoros pueden tener debajo? Etcétera, etcétera.
Y ya nos acercamos a un momento cumbre. Aquí tenemos una acuarela de un autor desconocido, pero la fecha es significativa, es 1798, el año en el cual Napoleón realizará la expedición a Egipto. Son los colosos de Memnón, pero vamos, sus caras la verdad es que no se reflejan nada, pero bueno. Pero van adelantando ese ambiente del romanticismo y la egiptomanía del siglo XIX. Pero antes de llegar a Napoleón, y para que vean ustedes cómo esa egiptomanía, cómo los elementos egipcios estaban ya integrados en las sociedades europeas, me ha parecido significativo traer dos imágenes de la fuente de la regeneración en París. Esta foto es de 1793, la época del terror, Robespierre, etcétera, etcétera. Y aquí lo tienen. Se construye sobre la Bastilla y la imagen que tienen ahí es una imagen egipcia. Hay que acabar con la religión y es la razón, lo diferente, en definitiva, lo que va a guiar ahora el saber y el conocimiento del pueblo. Se comienza a abandonar la razón de la Ilustración. ¿Qué elementos cogen? Lo egipcio, lo externo, lo diferente, sino de que está todo ya muy arraigado. Es en este contexto en el que Napoleón llega a Egipto, hazañas militares, la famosa batalla de las pirámides que tienen ustedes aquí representada, y, claro, Napoleón no puede dejar de ver momias, es evidente. Aquí, al lado de las pirámides, pues le están presentando, pues, que se la llevaría o no, eso ya no lo sé, pero bueno, era la atracción, era a lo que se iba a Egipto. Nadie va a Egipto y no puede dejar de ver la tumba de Tutankamón, bien sea en el museo o bien sea en el Valle de los Reyes. Napoleón, ¿qué hizo? Puso las bases del Instituto de Egipto, el IFAO, y se trajo recuerdos, claro. Josefina, cuando se cuenta que cuando le despidió, le dijo que le trajera un recuerdo de Egipto. Y el recuerdo que le trajo Napoleón fue esa estatua cubo que tienen ustedes ahí. Actualmente se conserva en el Museo de Brooklyn, pero claro, había que, como hacemos nosotros cuando vamos de viaje a un lugar exótico y diferente, ¿no? Traemos a los más cercanos algo de ese lugar para demostrar que hemos estado allí, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que hizo Napoleón con Josefina. Pero claro, a esa expedición militar Napoleón la hizo acompañar de toda una serie de estudiosos de todas las ramas del conocimiento y pusieron las bases de un libro que es la Descripción del Egipto. Como pueden ver, 23 volúmenes, luego hubo una segunda edición, una tercera, o sea, tuvo un éxito abrumador, como una serie de fascículos hace 20 años, al comienzo de curso académico. 23 volúmenes publicados entre 1809 y 1818. Y claro, fíjense la portada, porque ya se empiezan a evocar toda una serie de cosas. Ya no es el título, sino es esa imagen del dios solar alado, Egipto, pero bajo él está Napoleón en un carro como Apolo, como Alejandro Magno, y está blandiendo una espada con la que está echando a los mamelucos de Egipto. Y detrás del carro, ¿qué es lo que hay? Son las 12 artes que regresan a Egipto. Unas artes que habían sido oprimidas por los mamelucos. Un poco la relación con lo que he dicho anteriormente y otras que van a salir a continuación. Como digo, esta obra es una maravilla. Se podrían estar horas poniendo imágenes y describiéndolas cada una de ellas, hacer una secuencia un poco rápida de las mismas. Medir la esfinge se convirtió en un hobby de casi todos los que iban a Egipto, aunque estuviera enterrada, como lo pueden ver en esa imagen. Pero claro, esta obra alcanza una difusión en Europa
increíble, no solamente en Francia, sino en todos los países europeos. ¿Y esa difusión a qué contribuye? A que esa imagen de Egipto que les he esbozado muy rápidamente, pues no haga nada más que aumentar el gusto por lo egipcio. Templos maravillosos, misterios ocultos, lugares donde hay que ir, lugares que hay que conocer, lugares que hay que ver, lugares que ¿quién pudo hacer esto? ¿Cómo lo pudieron hacer? Fíjense, o sea, lógicamente hay muchas idealizaciones, etcétera, etcétera, pero sobre todo es el impacto en la visión que del Antiguo Egipto terminó de causar esta obra. Como esa admiración que puede sentir ese miembro de la expedición que está mirando como atónito a un coloso, como diciendo, ¿cómo puede ser tan grande y yo tan pequeño? ¿Quién te ha hecho? Pues, lógicamente, no podía faltar entrar en las pirámides, etcétera. Y claro, todo esto ya no es de la descripción, pero enmarca un poco lo que se crea. Este cuadro es de 1868 y es Napoleón hasta la Esfinge y le está como preguntando. La Esfinge como lugar oculto de conocimiento. Tú que llevas aquí tanto tiempo, has visto de todo, pues tienes que conocer todo. Conocer los secretos de la Esfinge podría propiciar, pues, sabiduría, poder, conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Prueba de ese gusto por lo egipcio? Pues vamos a tomar un café o un té. Esto es un juego de café realizado en Viena en el año 1800, antes de la publicación de la descripción del Egipto. Formando parte de esa expedición estuvo Vivant Denon. Vivant Denon, ahí le vemos trabajando, catalogando las bases de lo que va a ser el Museo del Louvre en París. Y arriba no está midiendo la columna, ni haciendo otras cosas, pero Vivant Denon en 1802 publica un libro con todas sus experiencias, con todo lo que ve, anticipo de la descripción, ¿no? Con imágenes como esta. Y también imágenes de lo cotidiano. Es decir, la egiptomanía comienza también a mezclarse con el orientalismo y una serie de imágenes asociadas a todo lo que es el mundo oriental. Exuberancia, sensualidad, diferente, etc. Y todo eso en contraposición también a lo que van a ser las sociedades europeas del XIX, sobre todo la inglesa, una sociedad victoriana. Con lo cual, ese mundo diferente, exótico, ofrece nuevas vías, nuevas posibilidades de imaginarse mundos. Mundos que siguen siendo imaginados. Esa egiptomanía, pues claro, ese gusto por lo egipto, no he podido resistir a traer esto, es una caricatura inglesa, humor inglés, sobre la manía de Egipto después de Napoleón. Es decir, no está la momia besando sino que es una crítica a cómo, ¿no? Pero ¿quién nos refleja esta crítica? Un cómic de este tipo, que existe una egiptomanía, que existe una atracción por el mundo egipcio en 1806, en Inglaterra, en Francia, en todos los lugares de Europa. Una atracción, una fascinación. Y claro, todo eso también llega al campo musical. La flauta mágica de Mozart, se ha hablado mucho sobre la masonería, el ocultismo, etcétera, etcétera. Pero claro, he traído esto porque es significativo que en paralelo a esa egiptomanía y conocimiento del Antiguo Egipto comiencen
los decorados de la flauta mágica a enmarcarse en ese contexto egipcio, como tienen esta imagen de una representación en Berlín de 1817 o estas otras imágenes. Lo egipcio inunda todo. Todo esto, a Egipto siguen llegando personajes, cónsules, que pondrán las bases del Museo Británico, del Museo de Turín, de los grandes museos europeos. Uno de ellos es Henry Salt, que realizan grabados, imágenes, también como esta que tienen ustedes aquí, que claro, no son granitos de arena que siguen poniendo las bases de una visión de Egipto totalmente espectacular, grandiosa. Aquí tienen la aguja de Cleopatra. Los obeliscos se llaman agujas porque los llamaron así los griegos, no porque sean agujas, ¿vale? Ese es el obelisco que está actualmente en Nueva York. Paisajes, lugares evocadores. Abu Simbel, con el río, con el Nilo al lado. Todo esto llega a otro personaje a Egipto, Belsoni. Esther nos podría hablar perfectamente de él. Pero vamos, Belsoni realiza una primera excavación de Abu Simbel, como tienen aquí en la imagen. Entra en la pirámide de Keops. Pero claro, todas estas imágenes, grabados, dibujos, luego lo ve la sociedad inglesa, francesa, la sociedad europea, en definitiva. Belsoni, llevándose todos aquellos que hayan estado en el Museo Británico, habrán visto este coloso de Ramsés II a la entrada de la colección egipcia, es el que está ahí, se lo están llevando de Tebas. Belsoni. Belsoni organiza una exposición en Londres en 1821 sobre sus descubrimientos, sobre todo de la tumba de Seti I. Y claro, el impacto en Londres de esta exposición pues fue increíble, con imágenes de este tipo. La egiptomanía lo rompe. Pero había un segundo paso, un paso ya definitivo para la egiptología científica, que no para la egiptomanía, que es el desciframiento de la escritura jeroglífica a partir de la piedra Rosetta por Champollion, que tiene lugar en 1822. Eso puso las bases de una egiptología científica que hasta después de 1870 o incluso finales del siglo XIX no comienza a desarrollarse, porque lo que va a dominar el mundo egipcio hasta prácticamente 1870-80 es la búsqueda del tesoro, el exotismo, lo espectacular, lo grandioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, por mucho que se descifre la escritura jeroglífica, el gusto por lo egipcio también invade la moda. Aquí tienen un peinado estilo Cleopatra de 1825, incluso de perfil la modelo, sí, hay que estar a la egipcia, se está a la egipcia en todos los sentidos. El Egyptian Hall en Piccadilly, en Londres, en medio de Londres, fíjense, es decir, qué mejor forma de atraer al público que venga a ver este lugar de encuentro de mundos, conferencias, etcétera, que tener en la fachada, pues, una imagen egipcia. Pero vamos a un lugar más lejano, San Petersburgo, 1829. Ya está lejos. Es decir, esto que nos está confirmando, que esa egiptomanía invade todos y cada uno de los rincones de Europa. Todo esto siguen llegando personajes a Egipto, este es Pris de Avelnés, se viste a la turca, etcétera, etcétera, y comienza a realizar también toda una serie de acuarelas, como vienen aquí. Voy a tener un momento en estas dos, porque se sigue un poco vinculando ese mundo romano y ese mundo egipcio, ese mundo grecorromano que es nuestro pasado y ese mundo egipcio, que tienen una imagen, una nativa, la primera catarata, exotismo,
pero está junto a una lápida funeraria romana, donde pueden ver la abreviatura DM, dis manibus, que aparece en las inscripciones funerarias, las lápidas romanas, junto con una inscripción en escritura jeroglífica, esa combinación, en definitiva, de varios mundos. Y el exotismo de la sociedad, del mundo, de las costumbres, los bailes, etc. Imágenes, en definitiva, que junto a momias, pirámides, etcétera, etcétera, están asociadas siempre a Egipto y a Oriente, la danza del vientre, los 7 velos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el culmen del romanticismo, y el que va a dar otro paso, pues es David Roberts, con sus pinturas. Aquí le tenemos. David Roberts primero vino a España en 1833, aquí tienen el castillo de Alcalá de Guadaira, la Giralda de Sevilla, porque David Roberts puso también las bases del orientalismo y romanticismo en España, que se iba a centrar ¿en dónde? En Andalucía, en la Alhambra y, en definitiva, en ese mundo árabe que está en Al-Ándalus. Pero fueron sus litografías, dibujos, grabados sobre Egipto los que, sin duda, tuvieron mayor éxito. Muchos son conocidos por todos ustedes, seguro. Voy a hacer una visión rápida, pero fíjense cómo siguen los monumentos bajo tierra, escondidos. David Roberts siempre en todos sus cuadros y litografías pone figuras humanas como a modo de escala. Es muy raro encontrar litografías y cuadros de David Roberts en los que no haya grandes colosos, grandes bloques de piedra que transmitan esa idea de monumentalidad. Fíjense lo que habría debajo, lo que se podría pensar que habría debajo de este templo todavía. ¿Qué tesoros ocultos habría? Y de este no digamos. O de Abu Simbel. Todo esto son litografías que se van reproduciendo, son como las fotocopias de la época, por decirlo así. Con lo cual, estas imágenes se van extendiendo, difundiendo. La isla de Philae. ¿Quién no, al ver esta imagen a mediados del siglo XIX, oye, pues una excursión allí pues tampoco estaría mal, ¿no? Los colosos que les mencionaba anteriormente, la escala humana, es decir, esa idea de qué cultura, cómo pudo alcanzar los conocimientos, qué monumentalidad. Una idea que sigue ya siendo expresada por otros autores, como tienen aquí, esas columnas que parecen casi jugar al Tetris, ¿no? De las piezas que te van cayendo, hay que encajarlas, que están ahí aguantando como pueden, pero eso sí, muy bien decoradas, con unas decoraciones maravillosas. Claro, vistas como esta, desde Medinet Habu, un atardecer, viendo un atardecer, pues eso en un sitio así es, bueno, maravilloso. Todo esto llega también los prusianos, que eran los que faltaban por llegar a Egipto, llega Lepsius. Aquí tenemos a la expedición prusiana celebrando el cumpleaños del emperador en lo alto de la pirámide, no podía ser de otra forma, pues así les ve desde Prusia, ¿no? Y se ponen las bases del Museo de Berlín con esta expedición, pero vean, en definitiva, cómo todo se va extendiendo en todos los sentidos. Ese misterio, ese mundo, etc. Y claro, en este mundo también de orientalismo y egiptomanía, pues no me he podido resistir a traer esta imagen, que no tiene mucho de egiptomanía, pero que también todo transmite un mensaje, ¿no? Aquí tenemos a una joven egipcia que va a tomar café con su sirvienta,
tiene a su sirviente negro detrás, que va a cerrar la puerta a continuación, y ven a la dama con unas flores en la mano. Eso es un mensaje, igual que el mensaje de los abanicos, ¿eh? Y eso es que ha recibido una carta de amor. Y entonces va a comentar la carta de amor con la sirvienta y va a ver los pozos de café. Y es una costumbre que se hacía en Egipto, en Turquía y también en Inglaterra. Pero bueno. Y claro, esa egiptomanía alcanza su culmen un poco como si yo dijera ahora mismo a todos ustedes: ¿abrimos una momia aquí ahora delante de todos? Esto es lo que sucedía en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Se anunciaban en los periódicos: hoy a las 5 a la hora del té abrimos una momia, a ver qué tesoros nos... Y ahí tienen una imagen en público, con su anuncio correspondiente. O sea, se agotan las entradas, seguro. En Inglaterra y en Estados Unidos comienza también. Pero hay otro paso más para ese romanticismo, para esa egiptomanía. Y todo esto va a culminar en Aida, aunque no se lo crean, que es la fotografía. Aquí tienen el daguerrotipo, el anticipo de la fotografía, esta primera imagen que se conoce de Medinet Habu. La fotografía, en definitiva, ¿qué va a posibilitar? Que esas imágenes que antes eran en cuadros, litografías, etcétera, etcétera, ahora adquieran todavía mayor difusión. Y claro, cuando uno ve fotografías de mediados del siglo XIX como esta, son dos, pero claro, así en un montaje fotográfico quedan... Voy a hacer una sucesión de fotografías para que vean y para que vayan entendiendo el marco en el cual se va a desarrollar Aida. Claro. Vean cómo se repiten continuamente los mismos esquemas, las mismas ideas. Y, lógicamente, comienza a llegar el turismo. Y antes del emperador de Austria, pues todos los turistas a subir a las pirámides, como ven aquí. Y había que fotografiarse, claro. Como hacemos nosotros cuando hacemos algo. Y claro, esta tampoco me he podido resistir a traerla, porque claro, los turistas que podían encontrarse por la calle, pues imágenes como esta que ven aquí, que no se sabe quién es la momia, quién es el vendedor, ¿no? Pero claro, los turistas podían encontrarse en la calle y podían llevarse objetos de todo. ¿Por qué estaban en la calle? Porque también los turistas iban a buscar eso. No nos vamos a engañar, las cosas como son. Fotografías que nos proporcionan también una información, porque ahora estamos acostumbrados a ver a Egipto con la presa de Asuán y los efectos de las crecidas, pues lógicamente eran radicalmente diferentes en la antigüedad y en el siglo XIX, como pueden ver aquí. Y claro, Príncipe de Gales va de turismo a Egipto y aquí le tienen, se saca la foto, el recuerdo. El Instagram de la época, pues aquí se lo ponen. Y en esos mismos años, en 1869-67, Thomas Cook organiza el primer viaje organizado de turistas a Egipto. Y claro, había que sacarse la foto. Aquí lo tienen ustedes. Esos son los primeros turistas de Thomas Cook, que después encontró el filón y ya organizó viaje tras viaje hasta ahora. Pero claro, ¿eso a qué depende? ¿A qué responde en definitiva? A una demanda. Es un negocio. Esta es un poco posterior, pero la traigo también porque en esos mismos años, 1867, llegó a Egipto Mark Twain en el primer viaje de americanos por Tierra Santa y Egipto. Y es un libro que yo recomiendo leer, Un yanqui por Tierra Santa, que hace unas descripciones curiosas de los turistas, como estas americanas que están aquí, arrancando trozos de columnas para llevárselas de recuerdo, como buenos turistas.
En España, ¿qué pasa? Muy poco. No sé si no es muy conocido, pero esto es un proyecto de Goya para el mausoleo para los caídos del 2 de mayo. Influencia egipcia, un cenotafio para las exequias de la reina María Isabel de Braganza de 1819, obelisco. O el más conocido de todos ustedes, al final, el monumento a los caídos del momento del 2 de mayo, que está aquí al lado, en la Plaza de la Lealtad, y es un obelisco. Y llegamos ya a Aida. Ismael Pachá, ese hombre que intenta europeizar, etcétera, etcétera, y entra en contacto con Mariette. Mariette le tienen aquí, Mariette llega a Egipto encargado por el Louvre para comprar unos manuscritos coptos. La compra no sale bien y entonces, en lugar de volverse con el dinero, dice: yo me quedo aquí a excavar, y excava y encuentra el Serapeum. Y, bueno, Mariette se convierte en la mano derecha de Ismael Pachá y entran en contacto para proponer a Verdi la composición de Aida. Aquí tienen que será el libretista de Aida, pero antes, me voy a saltar esto, en 1867 tiene lugar la Exposición Universal de París. Y aquí tienen ustedes a Napoleón III, María Eugenia, yendo al pabellón egipcio. Y claro, el pabellón egipcio ya ven ustedes cómo era. Aquí le tienen por fuera y por dentro. La egiptomanía. Y dentro de ese pabellón egipcio, pues había un pabellón del canal de Suez, como tienen aquí presente, donde Lepses da una conferencia. El animal que ven al fondo es una jirafa, que fue llevada expresamente desde Egipto y fue la primera jirafa que vino a Europa. Hay unas imágenes de su viaje en barco que son tremendas, pero bueno. Con lo cual se entra en contacto con Verdi. Verdi al principio se niega, pero al final, por dinero, porque le gusta, etcétera, al final dice que sí. Vale. Pero Egipto ya había entrado en la música con anterioridad. Aquí tienen ustedes algunas imágenes breves. El hijo pródigo, la ópera de Daniel Aubert, representada en París en 1850, en ambiente totalmente egipcio. Era señal de éxito. Nitocris, 1855, también ambiente totalmente egipcio. Una ópera cómica, el Boy Apis. Pero da igual, es lo egipcio, es lo exótico, es lo diferente. Y claro, Mariette se encarga de realizar los bocetos para los personajes de la ópera. Y aquí tienen los bocetos que hizo para el rey de Egipto, para Anmasaro, unos bocetos que se hicieron en París, que no fueron utilizados en el estreno del Cairo, porque no pudieron llegar porque la guerra franco-prusiana lo impidió y otra serie de cosas que no voy a entrar en ellas ahora. Pero aquí tienen toda una serie de bocetos de Mariette para esa representación de Aida. La preocupación de Mariette, ¿cuál era? Representar a los personajes de la forma egipcia más fiel posible. Y a los etíopes de la forma más fiel también. Los etíopes, ¿qué eran? ¿Qué encarnaban? Lo otro, lo diferente. Y aquí lo tienen. Estos son prisioneros egipcios. ¿En qué se basó Mariette para colaborar en el libreto? Hizo un texto en 1867, entró en contacto en esa exposición universal que he dicho anteriormente con Deluc, que colaboró con Verdi en toda la redacción de Aida, etcétera, etcétera. Y es que años antes Mariette había participado en una expedición a Gebel Barkar, Nubia, etcétera,
Y además Ismael Pachá tenía un peligro y tenía la necesidad de controlar Sudán por razones estratégicas, comerciales, etc. Y claro, Sudán son los etíopes. Y en la ópera Aida, ¿quiénes son los que son vencidos? Los etíopes. ¿Quiénes son los vencedores? Los egipcios. Con lo cual, algunos investigadores han querido ver ahí una relación con la ópera Aida, que fue proyectada para este acto, la inauguración del Canal de Suez, no llegó a tiempo. Un Canal de Suez que desde España se intentó fletar un barco. Aquí tienen el precio, 1.750 pesetas de la época. Salía de Barcelona, no salió. No hubo gente que pudiera pagar ni que tuviera... El que sí salió fue este otro, que era ya mucho más económico, 180 duros, y camarotes de primera, segunda, etcétera, etcétera. Pero bueno. Con motivo del Canal de Suez, yo quería hacer también un guiño al museo. Esta es la fragata Arapiles, la primera expedición científica que se envió por parte de España en el reinado de Amadeo de Saboya al Mediterráneo oriental. Cruzó el Canal de Suez, estuvo en Alejandría, en Turquía, Grecia, etcétera, etcétera, pero en Alejandría la verdad es que pudieron hacer poco porque se quedaron sin dinero y no pudieron ni ir a las pirámides. Teóricamente era una expedición que intentaba emular esas expediciones francesa, prusiana, que les he mencionado anteriormente, y adquirir objetos para el Museo Arqueológico Nacional, precisamente, y otros. Y se quedaron sin dinero. Con los costes, las dietas, la comida, manutención, nada. Pero bueno, esta es la ópera, una ópera que Ismael Pachá, en ese intento de europeizar Egipto y dar una imagen europea, encargó a arquitectos italianos y que recuerda a la Scala de Milán. Y estos son los decorados de la representación de Aida en el Cairo. Como pueden ver, la influencia de la descripción del Egipto, David Roberts, romanticismo, pintores, todo, en definitiva, que les he intentado transmitir muy rápidamente, está presente en estos decorados. Es la misma idea, transmitir un marco colosal, un marco en el cual tienen lugares unas historias de personas, de sentimientos, porque esa es también otra de las características del romanticismo. Y Aida, con sus tríos amorosos, y etíopes, egipcios, Aida, hija de un etíope, pero enamorada de un general egipcio, que luego además los dos mueren porque el amor es imposible, etcétera, 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 pues refleja todo ese mundo de cruce de sentimientos, de pasiones que el romanticismo, en la música, literatura, pues encarna en todos los sentidos, ¿no? Estos son los decorados, la escenografía inicial de Aida. Responde a todo eso que se habían ido poniendo las bases durante el siglo XIX. Verdi no fue al Cairo, pero sí fue a Milán en 1872, donde se representó Aida, como tienen aquí, fue un éxito. Y la frase que dijo Verdi después de la ópera, creo recordar literalmente que fue: creo que no me ha quedado mal esta ópera. Fue un éxito rotundo. Fue un éxito rotundo. La verdad es que no le quedó mal, pero bueno. Y en Madrid, noviembre de 1874, es la única imagen que he encontrado de los decorados de la primera representación en el Teatro Real de Madrid. Pero la imagen que se transmite es la misma. Fíjense, el templo escondido. No hay arena, es cierto, hay vegetación, pero es ese ambiente de misterio, ese ambiente colosal, ese ambiente de sorpresa, de estupefacción ante lo que se ve,
ante lo que se va a desarrollar en ese marco, en ese entorno. En París, 1876, fíjense, se repiten los mismos esquemas. 1880, París. Ahí sí fue Verdi a dirigir Aida. Aquí le tienen. A partir de ahí, óperas, zarzuelas, La corte del faraón en España, por ejemplo. De tema egipcios, un filón. Aquí tienen, bueno, tal. Óperas que se adaptan a entornos egipcios, porque ese entorno va a ser un éxito, lo pueden ver en esta imagen. Y claro, Aida, ¿cómo se sigue presentando al conjunto de la sociedad? Pues aquí lo tienen, ¿no? Igual les da envidia poder ir a las pirámides a ver Aida. Pero claro, ese es como se hace el marketing de vamos a Egipto, vamos a ver Aida, ¿dónde? En las pirámides. Mejor marco para una ópera como Aida, imposible, como pueden ver aquí, ¿no? O cómo se vende la venta de entradas, el marketing en el Metropolitan, de esta forma, con esta imagen. Faraónico, egiptomaníaco, Egipto. El entorno acompaña a la música, una música que es maravillosa, muy bien compuesta, no soy especialista en música, evidentemente, pero que ese entorno lo que hace que es hacerla todavía más grandiosa. Como toda manifestación artística, puede haber distintas versiones. Ya he dicho que no soy especialista en música y ni crítico, evidentemente, pero hay versiones que pueden gustar más o menos. Esta no gustó nada. Esta no gustó nada. En la Ópera de la Bastilla, París, en 2013. Se intentó modernizar. Ramfis, el sacerdote, el rey, el poder de la Iglesia, el ejército, etcétera, etcétera. Esos personajes, en definitiva, que forman Aida, ¿no? Actualizándolos con, en lugar del sumo sacerdote de los templos de los dioses egipcios, un obispo, como pueden ver ahí, ¿no? El poder del ejército, Radamés, un tanque, y la Iglesia, el clero. Es decir, no sé si los tenores, etcétera, etcétera, serían buenos. Seguramente sí. Seguramente lo harían de maravilla. Pero el entorno de la verdad es que, por las críticas y eso, porque la gente, Aida, a lo que va es al entorno. Esto fue un fracaso. Y levantó muchísimos comentarios, como se pueden ustedes imaginar, ¿no? Y, bueno, esta es Aida, como se está representando en Madrid, con la escenografía de hace 20 años, perdón. Aida en la Scala de Milán, de hace 2 años. Claro, esto, si lo comparamos con esto, no hay color, ¿no? No comprarían entradas para esto, pero para esto sí, seguro, ¿no? Es decir, Aida encarna eso. Aida encarna el mundo en el cual Verdi lo compuso, la imagen que había de Egipto. Aida y Verdi, por parte de Edward Said, autor del orientalismo, como todos ustedes sabrán seguramente, en su obra Cultura e Imperialismo, dedica un capítulo entero a Aida y a Verdi, calificando a Aida como una ópera imperialista, como una ópera que lo que refleja es la construcción de ese Oriente por parte de Occidente. Sin entrar en debates, no, seguramente esa no era la intención de Verdi. Lo que hace Verdi es reflejar lo que se sentía en su época. Y además, lo he traído aquí, vamos, esto, si alguien tiene ganas de dormir esta noche, se puede leer este libro. Es todas las cartas en relación con la composición de Aida,
Y en ellas, pues, Verdi muestra su preocupación porque ha leído a Heródoto, la fuente, el padre de la historia, y claro, en los coros religiosos del Antiguo Egipto no había mujeres. Y claro, eso era un problema. Y Maríes le contesta que sí, que tranquilo, que había mujeres sacerdotisas y que no pasaba absolutamente nada. Es decir, Maríes está detrás de dar esa visión científica a Verdi. También hay una frase muy significativa de Verdi que no quiero que se me olvide, y es que refleja también muchas cosas. En una de sus cartas, alguien le pregunta, no me acuerdo quién, si va a ir a Egipto a dirigir y a ver el estreno de Aida. Y dice que no, y da la razón. La razón es que no quiere que le embalsamen. Es decir, momias, etcétera, la visión del Antiguo Egipto. Y nada más. Muchas gracias y cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Antonio, por esta conferencia, que ya les he dicho que les iba a gustar. Pues bueno, la verdad que sí. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Sí? Esta señora. Sí. Sí, el templo de Devot fue concedido a España por el gobierno egipcio por la ayuda que prestó España en la campaña de salvamento de la UNESCO con motivo de la construcción de la presa de Asuán. Igual que el templo de Dendur, que está en el Metropolitan Museum, etc. Pero fue un regalo del gobierno egipcio al gobierno español. Sí, antes has puesto una de las imágenes que has puesto, es una preciosidad, era de Jean-Léon Gérôme, de Napoleón contemplando a la Esfinge. Y es más bien una pregunta de pintura, ¿no? Porque me llama la atención, quizás en Inglaterra David Roberts no tenía a nadie como Gérôme pudo tener a todos los impresionistas en su contra en París. Entonces, no puede ser que a lo mejor por culpa del impresionismo todo el orientalismo francés haya perdido mucho, ¿no? Porque hasta hace nada Gérôme en Francia era poco más o menos que un proscrito. Posiblemente. Aquí está, ¿no? Vale. A mí esta imagen, vamos, me encanta, pero porque también soy un amante de este mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, yo tampoco soy especialista en pintura, no me voy a engañar. Pero los impresionistas, o sea, Gauguin, etcétera, etcétera, también buscaron mundos exóticos como fuente de inspiración. Es decir, buscaban también lugares que les ofrecieran unas temáticas, unos entornos totalmente diferentes, donde ellos pudieran realizar sus técnicas impresionistas, pero con unos entornos que además iban a causar encima pues una atracción tremenda, como nos siguen causando a nosotros, ¿no? Entonces, digamos que el romanticismo, pues claro, dentro del romanticismo como género etiqueta, pues puede englobar muchas cosas, porque dentro del romanticismo está el orientalismo, y el orientalismo lo que está haciendo es reflejar unos mundos que son diferentes a los mundos en donde se desarrolla el romanticismo, con lo cual es un poco diferente, no sé si me entiende. Entonces, claro, estos temas orientales siempre llaman la atención, y después será el Extremo Oriente, claro.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, si les ha gustado, pues yo creo que eso es el máximo logro. Muchas gracias, Antonio, por Nada, haber gracias a venido. Vale, hasta luego.